Hola, es un gusto saludarlos. Soy Saturnino Saya Rico. En esta oportunidad les hablaré sobre los cambios y las permanencias políticas, económicos, sociales ocurridas entre 1930 a 1990 en su influencia en la formación del Perú de hoy, que sí fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. En consecuencia, como introducción les menciono sobre o entre 1930 y 1990, el Perú experimentó un proceso complejo de transformaciones políticas, económicas, sociales que configuraron su estructura nacional. La crisis del modelo oligárquico, el surgimiento de nuevos actores sociales y la búsqueda de un desarrollo más equitativo marcaron estas décadas. En este contexto, la reforma agraria de 1969, implementada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se constituyó en una de las políticas más trascendentales del siglo XX. Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que la reforma agraria fue beneficiosa en términos políticos y sociales por su aporte a democratización del campo y la reivindicación campesina, aunque sus resultados económicos fueron limitados debido a falta de sostenibilidad productiva y técnica. Analizar sus efectos permite comprender la configuración del Perú contemporáneo y las raíces de sus desigualdades estructurales. Seguidamente desarrollamos el tema en el plano político. La reforma agraria representó una ruptura con el sistema oligárquico que había dominado desde la República Aristocrática. Antes de 1969, el poder en el campo estaba concentrada en las élites terratenientes, lo que perpetuaba la exclusión de los campesinos e indígenas de la ciudadanía plena. La expropiación de las haciendas y la redistribución de tierras significaron el fin del dominio político de esa clase y la emergencia del Estado como agente modernizador. Además, se promovió la organización campesina mediante cooperativas y comunidades agrarias, fortaleciendo su participación política. Sin embargo, la naturaleza autoritaria del régimen militar limitó la consolidación de una verdadera democracia rural, generando tensiones sociales que reaparecían en la década de 1980 con la crisis del Estado y el surgimiento de movimientos subversivos como el Sendero Luminoso. Desde la perspectiva económica, la reforma agraria tuvo un impacto ambivalente. Su propósito fue modernizar la producción agrícola y reducir la desigualdad estructural, pero la ejecución careció de una adecuada planificación técnica y las cooperativas agrarias creadas por el Estado no recibieron suficiente apoyo crediticio ni capacitación, lo que llevó a una disminución en la productividad agrícola. A largo plazo, el debilitamiento del sector rural incrementó la dependencia del país respecto a las importaciones alimentarias y la expansión urbana. A pesar de ello, la eliminación del latifundio permitió una distribución más equitativa de la tierra y abrió paso a un proceso de diversificación económica. En suma, aunque los resultados económicos fueron limitados, la reforma modificó la estructura productiva tradicional y contribuyó a definir la relación entre Estado y economía. En el ámbito social, la reforma agraria tuvo un impacto profundo al promover la justicia social y la integración de poblaciones históricamente marginadas. Miles de campesinos accedieron por primera vez a la propiedad de la tierra, lo que fortaleció su identidad cultural y política. Este proceso alteró las jerarquías sociales rurales y consolidó la figura del campesino como sujeto de derechos. Asimismo,
La reforma impulsó la migración interna hacia las ciudades, contribuyendo al crecimiento urbano y a la formación de nuevas clases medias rurales y urbanas. Sin embargo, la falta de políticas complementarias en educación, infraestructura y asistencia técnica impidió que los beneficios sociales fueran sostenibles en el largo plazo. Aún así, el legado se mantiene en la mayor visibilidad y participación política del campesinado en la sociedad peruana contemporánea. En conclusión, entre 1930 y 1990, el Perú transitó de un modelo oligárquico y excluyente hacia un Estado más consistente de su diversidad social y territorial. La reforma agraria de 1969 simbolizó ese intento de transformación estructural. Políticamente desarticuló el poder terrateniente. Socialmente promovió la justicia y la integración campesina, pero económicamente no logró consolidar un modelo productivo eficiente y sostenible. Pese a sus limitaciones, su impacto en la distribución de la tierra, la conciencia ciudadana y la redefinición del rol del Estado fue fundamental en la construcción del Perú actual. En ese sentido, la reforma agraria fue un proceso beneficioso en sus fines políticos, sociales, aunque incompleto en su alcance económico, dejando un legado que aún condiciona los debates sobre desarrollo, equidad y ciudadanía en el país. Es todo cuanto les puedo resumir el tema. Muchas gracias.